Buenos días, Dios te bendiga. Martes, parece que es 7 de febrero. Vamos a seguir analizando la palabra. El libro de Lucas, vamos al capítulo 18. Dice, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya como cristianos sabemos que la oración es parte de nuestras vidas. En la mañana, a la hora de levantarnos, antes de empezar nuestras labores, tenemos que orar para encomendar a Dios nuestro día y nuestras obras. Y antes de dormir también, hay que orar también. Entonces, dice Cristo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, en la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí tengo una imagen del asunto. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces aquí aparecemos en la imagen como la viuda le está insistiendo al juez que le hiciera justicia de su adversario. Y entonces el juez, de tantas veces que iba a la viuda, decidió hacerle justicia, ¿verdad? Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí entonces Jesús nos dice que la oración debe ser parte de tu vida, ¿verdad? Orar todos los días, ¿verdad? En la mañana y antes de dormirse hay que orar. Y no desmayar. O sea, hacerlo, seguirlo haciendo. Es todos los días. La oración es todos los días, es parte de la vida de un cristiano. Y, y Cristo dice que si le estás pidiendo cosas a Dios, hay un momento de tu vida, o por lo menos a mí me pasó así, el que solamente le daba gracias a Dios, no le pedía nada, solamente agradecer y contarle algunas cosas en mi vida. Pero solo eso, conforme fui avanzando, conforme fui creciendo, eh, le fui pidiendo favores y Dios siempre escucha. Y como dice la misma parábola, hay que insistir, insistir, insistir hasta que obtengas lo que estás deseando, ¿verdad? Eh, Me acuerdo también de cómo Daniel oraba, ¿verdad? Y, y dice la Biblia que envió un ángel para darle el mensaje a Daniel, ¿verdad? La respuesta a su petición, pero en el camino atraparon a ese ángel, ¿verdad? Entonces, por eso no llega el mensaje a Daniel, aunque Dios le había escuchado su petición. Entonces, es muy parecido a esto. Hay que insistir, ¿verdad? Porque en el camino tú no sabes qué cosa le pasó a tu respuesta. Dios siempre oye, pero tú no sabes qué le pasó a tu petición en el camino. Pero entonces, para que entonces cuenta la historia que ese ángel fue atrapado por un príncipe de Persia, creo, ¿verdad? Entonces Dios mandó a otro, a Miguel, me parece, a ayudar al primer ángel que envió, ¿verdad? Entonces, este, Dios no se ve, aunque Dios está en todo lugar, en todo momento, eh, hay que insistir para que Él mueva más rápido, ¿verdad? Para que envíe más ayuda. Así como le pasó a este ángel que él fue atrapado y le envió a otro para que le ayudara.
Así es que nosotros hay que pedir, porque tú no sabes qué cosa le pasó a esta persona en el camino. Hay que orar siempre, pedir hasta que obtengas aquello que deseas. Pero como dicen los apóstoles, pero que pida para bien y no para tu mal. Vamos a seguir analizando. Dice, bueno, y ahí acaba la primera parábola. Parábola del fariseo y el publicano. Vamos a ver otra parábola. Algunos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, sino como este publicano. Entonces aquí nomás claramente vemos que el fariseo es el que está de azul y el publicano es el que está atrás. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Este publicano aceptaba la condición en la que estaba, ¿verdad? Que tenía que ser restaurado, ¿verdad? Él afligía, aquí dice que se afligía, golpeaba su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces él aceptaba que estaba en un error, que necesitaba a Dios para salir de eso. Y el otro fariseo, este, decía que él estaba bien. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Entonces, versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí Cristo nos da una lección de humildad. El fariseo no era humilde, él decía que era mejor que los otros hombres, ¿verdad? Que no tiene ningún pecado y que daba gracias por eso a Dios. El otro, el publicano, aceptaba que estaba en pecado, que necesitaba salir de esa situación, que necesitaba ayuda. Entonces el publicano tuvo la humildad de reconocer que estaba en un error y el fariseo no. Entonces, vamos con la siguiente parábola. Dice Jesús bendice a los niños. Traen a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos los reprendieron. Jesús se manda los dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces aquí Cristo nos llama a volver a la inocencia de la infancia. A un niño eh, que no conoce ni ha practicado el pecado. De hecho, en algún punto de la Biblia dice que de los niños el reino de los cielos, ¿verdad? Porque no han conocido lo que es el pecado, por lo menos así lo trata la Biblia.
Aquí dice Dios, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Cuando leí esto, yo creía que uno tenía que ser, o por no ser interpreta, que uno tiene que ser con la inocencia de un niño, para que cuando muera uno se vaya al cielo, ¿verdad? Aquí dice el que recibe el reino como un niño. Pues eso es lo que me hace entender el texto. Que uno debe de recibir el evangelio, o sea, la conversión al cristianismo como... O sea, no vas a cambiar de un día para otro. Pero a lo largo de la vida como cristiano uno debe de limpiarse. Y pues sobre todo ser honesto consigo mismo, ¿verdad? Y dice la palabra que uno tiene que ser como un niño, inocente, sin mancha, para poder entrar al reino de Dios. Y de hecho, solo son 3 versículos. Vamos con el siguiente versículo. El joven rico. El siguiente pasaje también. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, a Cristo, le preguntó a Cristo, maestro, bueno, ¿quieres para dar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, él dijo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús siguiendo esto le dijo, aún te falta una cosa, ven todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendréis tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él recordó todo lo que tenía. Oro, ganado, tierras, casas. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por la que una aguja. Entró un rico en el reino de Dios. Entonces, aquí habla de ese apego que tiene el ser humano por las riquezas. Eh, Dios no está en contra de que uno sea rico, de que tener posesiones, pero la misma palabra dice, amará al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero entonces aquí lo que vamos a notar es que este joven rico, aunque era judío y decía él que cumplía con la ley, él anteponer sus posiciones a Dios. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que trata de decir en esta parábola, no parábolas en este pasaje, que el joven amaba mucho sus posesiones, pero no es que esté mal tener posesiones, pero Dios debe estar por encima de todo, ¿verdad? Tu vida espiritual. Tal vez esta persona vivía en deleites, ¿verdad? En vino, eh, en el libertinaje. Yo creo que eso era lo que sucedió con estos jóvenes. Recordemos que por ejemplo, Job era muy rico, Dios mismo le multiplicó sus riquezas. Salomón, Dios mismo le dio sus riquezas. Entonces no era por la riqueza. Entonces lo que me hace notar es que este joven vivía en deleite, ¿verdad?
a causa de todas sus posesiones y todo el dinero que tenía, vivía en deleites y le daba más importancia al trabajo que a Dios. Entonces Dios le dijo que se desprendiera de eso para que Dios fuera lo primero en su vida. Esto es lo que, más, es lo que me hace entender esta historia. Dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, es cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces aquí Cristo dice que no está en contra de las posesiones, ¿verdad? Pero eh, no debe ser lo principal ni lo primero en la vida de la persona, ¿verdad? Aquí este joven tenía como su principal ocupación el trabajo y divertirse, ¿verdad? Aún comprende la ley. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el cielo venidero la vida eterna. Entonces, Cristo no está en contra de riqueza, pero debe ser Dios tu primero. Cuando te levantes debes de orar. O sea, Dios debe estar por encima de todo, por encima del trabajo. Hay gente que no va a la iglesia porque trabaja. Entonces tal vez este joven iba a la sinagoga por el trabajo, por ocuparse de sus posesiones, de su ganado. Vamos con el siguiente pasaje. Nuevamente Jesús anunció su muerte. Llamando a Jesús a los 12 y les dijo, y aquí seguimos en Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprenden de estas cosas. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Ya casi terminamos, nos faltan unos pasajes. En Jesucristo no fue, de hecho, no fue la primera vez que se lo dijo, varias veces se lo dijo, ¿verdad? Incluso la vez, la más conocida de las ocasiones fue en la última cena, que dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y entendieron, ¿verdad? Eh, aquí lo que dice en este pasaje dice, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Ellos no entendieron de qué hablaba, pero cuando fue la última cena, se dijo, me van a traicionar, uno de ustedes me va a traicionar, entonces sí entendieron eso, ¿verdad? Y esa fue la vez más famosa que fue su muerte, ¿verdad? La más conocida, la última cena. Y sobre todo, pues el beso, ¿verdad? Con un beso entregó al hijo a Jesús, ¿verdad? Entonces el beso de la muerte. Entonces, en ese momento no entendieron nada, sino que hasta después, en la última cena, cuando le dijeron, me van a traicionar, usted me va a traicionar, entonces ahí sí entendieron. Y vamos al siguiente pasaje. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose a Jesús a Jericó, el ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba,
Preguntó quién era aquello. ¿Qué era aquello? Le dijeron que pasaba a Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí una persona ciega que estaba junto al camino y pasaba Jesús por ahí y empezó a gritar: ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y el pueblo, eh, cuando vio que ellos dio alabanza a Dios. Ya se acaba ese capítulo. Pero entonces, uno de los tantos milagros que hizo Jesús. De hecho, fueron varias las personas que recibieron la vista, ¿verdad? Varios que fueron sanados de lepra. Otra cosa sí que ocurrió muchas veces, este, mudos tal vez, creo que no mencioné mudos, pero sí muchos ciegos y muchos leprosos. Era lo que había en Israel, muchos ciegos, muchos leprosos, y los curó. Entonces acaba el capítulo 18. Y bueno, déjame tu comentario. Dios te bendiga.